Continuamos con lo que es la materia prima de riesgo. La materia prima de riesgo es la gestión de proyectos. Se refiere al riesgo del precio de la materia prima que son necesarias para el proyecto, aunque inesperadamente esto puede afectar el presupuesto y cronograma del proyecto. Para esto hay que emitir cierto lo que son riesgos que se pueden utilizar como estrategias, como lo son la fijación de precios. En este se asegura todo lo que es la materia prima durante un periodo determinado, la dosificación de proveedores para no depender de un solo proveedor. En caso de que un proveedor tenga algún problema, siempre tener otra opción. Y el uso de materia prima alternativos para buscar materiales sustitutos que pueden llenar esa materia prima. La materia prima de riesgo no es un término contable financiero reconocido, sin embargo puede referirse a dos conceptos relacionados, como lo son el activo de riesgo, en el cual las materias primas como lo que son el petróleo, el trigo, se consideran activos de riesgo por su volatilidad, donde la oferta y la demanda, la escasez o el exceso de oferta pueden afectar considerablemente al precio. Pero por otro lado tenemos la materia prima de gestión de proyectos. Este hace referencia al riesgo en el cual el precio de la materia prima es necesaria para un proyecto, aunque inesperadamente puede afectar al proyecto, como ya fue mencionado. La materia prima de riesgo se calcula utilizando diferentes métodos, como estos son el análisis de sensibilidad, el cual es para evaluar el impacto de diferentes cambios de precio en la materia prima en presupuestos y cronograma de proyecto. También sirve para lo que es la simulación Monte Carlo, que es una simulación de simular miles de escenarios posibles para un precio de materias primas diferente, calculando la probabilidad de un proyecto. Seguimos con el análisis. No, aquí me falta el TIR. ¿Qué es el TIR? El TIR es lo que me ayuda a medir la rentabilidad, es decir, el porcentaje que reciben los inversionistas comparando con inversiones iniciales de determinados proyectos. También se conoce como el descuento del banco cuando es cero. Por lo tanto, se puede expresar que si el TIR es mayor al banco, el proyecto llega a tener un resultado positivo, pero si el TIR es inferior al WACC, llega a tener un resultado negativo. Listo. El análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad es una técnica financiera donde se utiliza para evaluar el cambio de valor de una variable financiera como lo es el BAN, el TIR o el valor neto en respuesta a otras variables como son el precio, el volumen de ventas, costos. Y el análisis de escenarios. El análisis de escenarios es una herramienta estratégica que permite a una empresa buscar diferentes escenarios para su proyecto, en el cual se puede construir evoluciones de variables diferentes. Como objetivo se tiene mejorar las incertidumbres, ya que tener un análisis de escenario mayor productivo nos ayuda a tener unas opciones para una producción mayor y opciones cuando sea una producción menor. Es opciones estratégicas, como ya lo he mencionado, y para prepararse para un futuro. Para esto tenemos aquí lo siguiente, vamos a calcular lo que es el WACC, el WACC, porque como ya fue mencionado existe un WACC demorado y un WACC, un momento, el WACC demorado un momento que se cargue. Está un poquito lento mi computadora, aquí está. El WACC demorado y el WACC está un poquito lenta. Aquí tenemos. Uy.
Tenemos el WACC de morado, que se obtiene por una página web de Cost of Equity and Capital. Esto se obtiene de páginas web, como lo estamos observando aquí. Y de ahí tenemos el WACC calculado. ¿Cómo es el WACC calculado? El WACC calculado se basa en una forma de equity y deuda. El capital lo que es el costo de fondos propios, tenemos el costo de la deuda, la tasa impositiva, la materia prima de riesgo, la tasa libre de riesgo, la rentabilidad del mercado. Entonces, esto de aquí, empezamos sacando esto de aquí, que se obtiene de lo que son los alimentos, de ahí viene de la rentabilidad del mercado, al cual se le resta la tasa libre de riesgo. Aquí tenemos el 2,23% que ya está establecido y por ello tenemos este de aquí, que es el costo de fondos propios, que en este caso es la materia prima de riesgo más la tasa libre de riesgo. En base a estos resultados obtenemos la tablita de acá, que son los periodos, la rentabilidad, y pasamos a lo que son el análisis de sensibilidad. En el análisis de sensibilidad hay que tener en cuenta factores como lo son cómo se saca la sensibilidad y qué nos demuestra la sensibilidad. Para esto tenemos que tener en cuenta primero los costos fijos más la variable de unidades producidas más los ingresos por unidad. Esto nos da un valor bruto. Las ganancias en las ventas se saca el 10% de capital. ¿Por qué es el 10%? Porque este es el porcentaje que se ocupa en proyectos. Se coloca la depreciación con estado de pérdidas y ganancias. Se pone la depreciación para sacar el EBIT, que es la ganancia antes del impuesto. Esto se saca para sacar el impuesto que se debe pagar y se vuelve a sumar la depreciación. El costo de salvataje hay varias formas de sacarlo por medio de la depreciación. Al principio, la depreciación no quiere decir que la maquinaria se pierde totalmente, y eso no es verdad, ya que la maquinaria puede seguir funcionando aunque ya haya pasado su tiempo de depreciación, o se puede vender. Se usa el 50% del costo del salvataje en el PIG. Esto es por 5 años. Esto se coloca a los 5 años. ¿Por qué a los 5 años? Porque se supone que a los 5 años la maquinaria ya terminó su tiempo de vida útil. Y se coloca en caso de que se venda. Si es que no se vende, pues se mantiene ahí la maquinaria y no ha pasado nada. Con esto sale el flujo de efectivo y el BAM. Para analizar la sensibilidad se coloca el precio y eso va a ir cambiando. Eso es lo que debe cambiar manualmente. Entonces aquí tenemos lo que es el costo del salvataje. La ganancia por ventas crece debido a la inflación, que tenemos una inflación del 10%. Se debe separar los productos del subproducto en caso de tener otra producción. La maquinaria, el valor para cada año se deprecia cada activo. Se especifica si se vende toda la maquinaria al final porque se liquida la empresa, o si sigue funcionando, pues simplemente se coloca la depreciación porque es necesario el EBIT, como ya fue mencionado. Y también se coloca si es que hay pérdidas, se inyecta capital. En caso de que haya ganancias, se agarra lo que sobra.
Entonces aquí ya tenemos lo que es ya calculado, porque en el otro Excel simplemente está explicado. Aquí tenemos ya calculado. Después de colocar todo lo que es maquinaria, vehículos, bienes en seres, costos, gastos, operadores, EBIT, después de colocar todo esto, ganancias, pérdidas, se procede a ver el análisis de sensibilidad. Aquí podemos observar que la línea más inclinada va a ser a lo que tiene más sensibilidad. En este caso nosotros tenemos al precio de ventas. Esto también es más fácil visualizar en la partecita de aquí, que son por los rangos, ya que el que tenga mayor rango será el que tiene mayor sensibilidad. En este caso es el precio de ventas, ya que su pendiente es mucho mayor al costo variable y a las unidades vendidas. Esto quiere decir que si el precio de ventas disminuye, la empresa se vería mucho más afectada. En relación al WACC, se puede decir que hay de alto riesgo y de bajo riesgo. Hay mayor riesgo cuando hay más equity que deuda y hay menor riesgo cuando hay más deuda que equity. Esto también se puede sacar de la tabla de Baldurán, pero esta se basa en empresas de alto riesgo. Después de esto tenemos lo que es el análisis de escenarios. ¿A qué hace referencia el análisis de escenarios? El análisis de escenarios lo que nos indica son los escenarios optimistas, pesimistas, base. El escenario base es algo neutral y estos datos se obtienen según un estudio de mercado. El escenario base, en nuestro caso, colocamos un 50%. Como mejor de los escenarios, un aumento del 25% y en el peor de los escenarios, una disminución del 25%. Con esto, el precio vendido, tenemos un precio vendido ideal de $5, optimista de 5,50 y de pesimista de 4,50. Por ende, las unidades vendidas cambian. La base tenemos de 46.410, pero en cambio, si tenemos una optimista, tenemos de 55.692 y si tenemos un pesimista de 41.769. Esto mismo se calcula lo que es el análisis de escenarios para... Primero se calculó en el escenario base. Calcula lo mismo igual colocando maquinaria. Para este análisis de escenarios se debe tener en cuenta que se debe sacar costos de materia, costos de mano de obra, costos de materia prima, depreciación, costos de mano de obra. Esos costos se deben tener en cuenta que se debe sacar optimista, pesimista y base. El sueldo de los operarios, optimista, pesimista y base. Costos de materia prima, optimista, pesimista y base, ya que esto va a ir cambiando como se mostró anteriormente. Al tener mayor costo, vamos a tener mayor venta. Entonces debemos tener un costo de materia prima para un optimista, y si es menor para un pesimista. Esto también se debe tener en cuenta también para las proyecciones a futuro. Eso creo que sería todo. Muchas gracias.